Gracias, Señor Jesús, por permitirnos una vez más estar aquí leyendo tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento, Señor, y podamos entender lo que leemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más tarde, estamos leyendo capítulo 26 de Génesis en la Biblia Cantera Iglesias. Más tarde sobrevino un hambre en el país, diversa del hambre primera que había habido en los días de Abraham e Isaac. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar, pues habíasele aparecido Yahvé y le había dicho: no bajes a Egipto, avecíndate en el país que yo te diré. Reside en ese país, que yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y tu descendencia he de dar todas estas tierras, cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu posteridad todos esos países, y en tu posteridad serán benditos todos los pueblos de la tierra. En premio de que Abraham escuchó mi voz y observó mi mandato, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes, y establecióse pues Isaac en Gerar, y preguntándole a los habitantes del lugar acerca de la mujer, contestó: es mi hermana. Pues temió decir: es mi esposa, no fueran a matarle los individuos del lugar a causa de Rebeca, ya que era ella de buen parecer. Sucedió pues que llevaba él allí largo tiempo, cuando, mirando a Abimelech, rey de los filisteos, a través de una ventana, observó, y aquí que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: evidentemente es tu esposa. ¿Cómo pues has dicho: es mi hermana? Díjole Isaac: porque me dije, no sea que muera yo por su causa. Repuso Abimelech: ¿qué es que en lo que nos has hecho? Por poco habría yacido con tu esposa alguno del pueblo, y nos habías acarreado una falta. Abimelech dio órdenes a todo el pueblo, diciendo: quien toque a este hombre o a su mujer morirá de cierto. Isaac sembró en aquel país y cosechó aquel año al 100 por 1, pues Yahvé le bendijo. El hombre prosperó y fue medrando gradualmente hasta llegar a ser muy poderoso. Tuvo en efecto hatos de ovejas, rebaños de ganado vacuno y numerosa servidumbre, de suerte que los filisteos cobraron envidia. Todos los pozos que habían alumbrado los criados de su padre en los días de su padre Abraham, los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. Y Abimelech dijo a Isaac: vete de entre nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Partió pues de allí Isaac y acampó en el valle de Gerar, y allí se estableció. Luego volvió Isaac a excavar los pozos de agua que habían excavado en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos cegaron después de la muerte de Abraham. Y los llamó con los mismos nombres con que su padre los había denominado. Después los criados de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un pozo de agua viviente, de agua viva. Pero disputaron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: nuestra es el agua. Así pues llamó el pozo Esec, pues habían reñido Asec con él. Entonces cavaron otro pozo y también por él tuvieron disputa, por lo que le puso por nombre Sidnat. Traslado- Trasladóse de allí y excavó otro pozo, sobre el cual no disputaron, por lo cual le apellidó Rehobot, anchuras, amplitud, exclamando: ahora en verdad nos has dado amplitud, Irvi, Yahvé, y prosperaremos en el país. Desde allí subió a Beerseba, y Yahvé se le apareció aquella misma noche, diciendo:
soy el Dios de Abraham, tu padre. No me temes, pues estoy contigo y te he bendecir. Multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé y desplegó allí su tienda. Luego los servidores de Isaac cavaron allí un pozo. Abimelech vino a él desde Gerar con Ausac, amigo suyo, y Picol, jefe de su ejército. Díjoles Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, si vosotros me odiáis y me habéis despachado de junto a vosotros? Contestaron: vimos claramente que Yahvé está contigo y dijimos: haya un juramento entre nosotros y tú, y pactemos una alianza contigo. Tú no nos harás daño alguno, así como nosotros no te hemos tocado, y como no hicimos contigo sino bien y te despedimos en paz, tú eres ahora bendito de Yahvé. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Por la mañana madrugaron y se prestaron juramento mutuamente, tras lo cual Isaac los despidió y partieron de su lado en paz. Ahora bien, aquel mismo día sucedió que llegaron los criados de Isaac y le dieron noticia del pozo que habían excavado, diciéndole: hemos hallado agua. Él lo denominó Siba. De ahí el nombre del cual de la ciudad Berseba, Bersabé, o pozo del juramento, hasta el día presente. Contaba Esaú 40 años cuando tomó por esposa a Judith, hija de Beri, hitita, y a Basemat, hija de Elón, elitita, las cuales fueron motivo de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora bien, sucedió que Isaac hízose viejo y sus ojos se debilitaron hasta dejar de ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, heme aquí, contestóle. Mira, dijo Isaac, soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ahora toma por favor tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo, y cázame alguna pieza. Prepárame algún guiso sabroso como yo gusto y tráemelo para que lo coma a fin de que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Rebeca escuchaba mientras hablaba Isaac a su hijo Esaú. Partido Esaú al campo a cazar, caza que traer para su padre, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí he oído a tu padre que hablaba a Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y prepárame algún guiso sabroso para que lo coma y te bendeciré ante Yahvé antes de mi muerte. Ahora bien, hijo mío, escucha mi voz respecto a lo que yo te ordeno. Ve ahora al rebaño, cógeme de allí 2 buenos cabritos, a fin de que yo prepare con ellos para tu padre algún guiso sabroso como él gusta, y se lo presente a tu padre para que coma con objeto de que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob replicó a Rebeca, su madre: mira, mi hermano Esaú es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y quedaré a sus ojos como un burlador, atrayendo sobre mí una maldición y no una bendición. Pero díjole su madre: acepto sobre mí esa maldición tuya, hijo mío. Tú solo escucha mi voz y cógemelos. Fue pues, los cogió y los trajo a su madre, la cual preparó un guiso sabroso como su padre gustaba. Como su padre gustaba. Luego Rebeca tomó las más seductoras prendas que de Esaú, su hijo mayor, tenía en casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Además recubrió las manos de éste y la parte de la ampilla de su cuello, con las pieles de los cabritos. Entonces puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso y el pan que había preparado, y él vino a su padre y dijo: Padre mío. Él contestó: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?
Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me mandaste. Incorpórate, por favor, siéntate y come de mi casa para que tu alma me bendiga. Replicó Isaac a su hijo: qué pronto la has hallado, hijo mío. Es que me la ha puesto delante Yahvé, tu Dios, contestó. Isaac dijo a Jacob: acércate, por favor, para que te palpe, hijo mío, por si eres tú mi hijo Esaú o no. Acercóse Jacob a Isaac su padre, quien le palpó y dijo para sí: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Así pues no le reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú su hermano, y le bendijo. Mas preguntó: ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Yo soy, contestó. Dijo Isaac: sírveme y comeré de la casa de mi hijo a fin de que te bendiga mi alma. Le sirvió en efecto y comió. Luego le trajo vino que bebió. Entonces le dijo su padre Isaac: acércate por favor y dame un beso, hijo mío. Él se acercó y le besó. Y percibiendo la fragancia de sus vestidos, le bendijo y exclamó: he aquí que el olor de mi hijo es como el olor de un campo que ha bendecido Yahvé. Concédale a Elohim del rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia del trigo y mosto. Sirva ante los pueblos, de ante ti se prosternen las naciones. Sé Señor de tus hermanos, y ante ti se prosternen los hijos de tu madre. Quienes te maldigan sean malditos, y quienes te bendigan sean benditos. Y sucedió que apenas había acabado Isaac de bendecir a Jacob, no bien había salido Jacob de la presencia de Isaac, su padre, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él aderezó un guiso sabroso y lo presentó a su padre y le dijo: incorpórese mi padre y coma de la casa de su hijo a fin de que me bendiga su alma. Le respondió su padre Isaac: ¿quién eres? Dijo él: soy tu hijo primogénito, Esaú. Entonces Isaac se estremeció con estremecimiento sobremanera grande y exclamó: ¿quién es pues el que habiendo cobrado casa me la ha traído y he comido todo antes de que tú llegases y le he bendecido? Él quedará bendito. Cuando oyó Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y en extremo amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Pero respondió: ha venido tu hermano con astucia y ha cogido tu bendición. Dijo Esaú: en verdad se le llamó de nombre Jacob y me ha suplantado, ya que vení ya dos veces. Cogióse mi progenitura, y he aquí que ahora se ha cogido mi bendición. Y añadió: ¿acaso no ha reservado para mí bendición? Replicó Isaac y dijo a Esaú: he aquí que le he constituido señor respecto a ti, le he entregado a todos sus hermanos por servidores, y de cereales y mosto le he provisto. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Padre mío, bendíceme también a mí. Luego alzó Esaú su voz y rompió a llorar. Entonces Isaac contestó diciéndole: he aquí que lejos de las grosuras de la tierra será tu morada, y lejos del rocío de los cielos por arriba. Merced a tu espada vivirás, y a tu hermano has de servir. Mas cuando te revuelvas, sacudirás su yugo de sobre tu cuello. Esaú cobró odio a Jacob por causa de la bendición con que su padre le había bendito. Y pensó Esaú en su interior: están próximos los días de duelo por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Se le anunciaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hermano mayor.
su hijo mayor. Envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y díjole: Mira, tu hermano Esaú proyecta vengarse de ti matándote. Ahora bien, hijo mío, escucha mi voz. Disponte, escápate hacia Labán, mi hermano, en Harán. Habitarás con él algún tiempo hasta que se pase la furia de tu hermano, hasta que la furia de tu hermano se desvíe de ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré a sacarte de allí. ¿Por qué habría yo de quedar privada de vosotros dos en un solo día? Dijo luego Rebeca a Isaac: Estoy hastiada de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si toma Jacob esposa de entre las hijas de Ed, como esas, una de las hijas del país, ¿de qué me sirve la vida? Así pues llamó Isaac a Jacob, le bendijo y le dio órdenes y díjole: No tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Anda y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y escógete de allí esposa de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, de suerte que te conviertas en una asamblea de pueblos, y te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo para que llegues a poseer el país de tu residencia, el cual otorgó Elohim a Abraham. Despidió pues Isaac a Jacob, el cual partió a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán para que tomase allí esposa, y como al bendecirle le había dado órdenes diciendo: No tomes mujer entre las cananeas, y que Jacob obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán Aram. Así pues, viendo Esaú que no eran gratas las hijas de Canaán a los ojos de Isaac su padre, se dirigió a los ismaelitas. Y sobre las mujeres que tenía, se tomó por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Jacob salió de Beerseba y marchó a Aram. Llegando a cierto lugar, pasó la noche porque el sol habíase ya puesto. Tomó al efecto una de las piedras del lugar, se la colocó por cabezal y se tendió en aquel sitio. Luego tuvo un sueño, y he aquí que era una escala que se apoyaba en la tierra y cuyo remate tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. He aquí además que Yahvé estaba en pie junto a ella y dijo: Yo soy Yahvé, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que yaces la daré a ti y a tu descendencia, y será tu posteridad como el polvo de la tierra. Te propagarás al poniente, al oriente, al norte, al mediodía, y serán benditas en ti y tu descendencia todas las gentes del orbe. Mira, yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Te restituiré a esta tierra, pues no te he de abandonar hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: Verdaderamente Yahvé mora en este lugar y yo no lo sabía. Y cobrando miedo dijo: Cuán terrible es este sitio. No es esta sino la casa de Elohim, y esta la puerta del cielo. Madrugó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había colocado a su cabecera, la erigió en maceba y derramó aceite sobre su cúspide, y denominó a aquel lugar Betel, pero al principio el nombre de la ciudad era Luz. Luego Jacob hizo un voto diciendo: Si Elohim estuviere conmigo y me guardase en el viaje que llevo, y me diere pan para comer y traje para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Elohim, y esta piedra que he erigido en estela será una casa de Elohim.
y de todo lo que me dieres te ofreceré fielmente el diezmo. Después Jacob reanudó su marcha, se fue a la tierra de orientales. Mirando, he aquí que había un pozo en el campo y allí mismo 3 hatos de ovejas cesteando junto a él. Pues de aquel pozo solían abrevarse los hatos. Una piedra grande tapaba el brocal del pozo. Congregábanse allá todos los hatos. Se hacía rodar la piedra de encima del brocal y se abrevaba el rebaño, tras lo cual se volvía la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. Jacob les dijo: hermanos, ¿de dónde sois? Y contestaron: somos de Harán. Y preguntóles: ¿conocéis por ventura a Labán, hijo de Nahor? Le conocemos, respondieron. Díjoles entonces: ¿está bien? Bien, replicaron. Ve, ahí a Raquel, su hija, que viene con el rebaño. Y dijo él: mirad, aún queda mucho día, no es tiempo de recoger el ganado, abrevad el rebaño e id a apacentarlo. Pero contestaron: no podemos hasta que se hayan congregado todos los hatos y se haya hecho rodar la piedra de encima del brocal del pozo, para que todos abrevemos el rebaño. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues lo pastoreaba ella. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y el rebaño de Labán, su tío materno, se acercó Jacob, hizo rodar la piedra de sobre el brocal del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Después Jacob besó a Raquel y alzando la voz se echó a llorar. Jacob declaró a Raquel que él era pariente de su padre y que era el hijo de Rebeca. Ella corrió a comunicárselo a su padre. Cuando oyó Labán la noticia referente a Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Él contó a Labán todas aquellas cosas y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Jacob moró con él un mes. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿es que por ser mi pariente me vas a servir de balde? Indícame cuál ha de ser tu soldada. Ahora bien, tenía Labán 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la pequeña Raquel. Lea tenía los ojos tiernos. Raquel, en cambio, era hermosa y de bello semblante. Jacob amaba a Raquel y propuso: te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Respondió Labán: mejor es que te la dé yo a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que resultaron a sus ojos como unos días, dado su amor a ella. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, pues se ha cumplido mi plazo y deseo llegarme a ella. Labán congregó a todos los hombres del lugar y celebró un festín. Mas por la noche tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, que se llegó a ella. Además, Labán diole a Lea su hija como sierva a su propia sierva Silpa. A la mañana, hete aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido en tu casa por Raquel, ¿por qué me has engañado? Contestó Labán: no se acostumbra así en nuestro lugar, dar la menor antes que la primogénita. Completa la semana nupcial de esta y te entregaremos también aquella por el servicio que me has de prestar todavía durante otros 7 años. Jacob hízolo así, y cumplida la semana de esta, Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Además, Labán diole a su hija Raquel como sierva a su propia sierva Bila. Él se llegó también a Raquel e incluso amó más a Raquel que a Lea y sirvió con él, es decir, Labán,
todavía otros 7 años. Yahvé observó que Lea era menospreciada e hizo la fecunda mientras Raquel quedó estéril. Concibió pues Lea y dio a luz un hijo a quien puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto Yahvé se ha fijado en mi aflicción. Raboni, Rabioni. Ciertamente ahora me amará mi marido. Luego de nuevo concibió, parió un hijo, exclamando: en verdad Yahvé ha oído, Sama, que era menospreciada, y me ha concedido también a este, y le llamó Simeón. Nuevamente concibió y parió un hijo, diciendo: ahora sí que esta vez se adherirá, Dila, ve, mi marido a mí, pues le he parido 3 hijos. Por eso púsole por nombre Leví. Y todavía concibió de nuevo, y dio a luz un hijo, y exclamó: ahora alabaré, Oded, a Yahvé, por lo cual le puso de nombre Judá, y cesó de parir. Raquel vio que no había dado hijos a Jacob, y tuvo Raquel celos de su hermana. Dijo pues a Jacob: dame hijos, pues si no me muero. Entonces se encendió en cólera Jacob contra Raquel y exclamó: ¿estoy yo acaso en lugar de Elohim, que te ha rehusado la maternidad? Dijo ella: ahí tienes a mi esclava Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, y por medio de ella tenga yo también hijos. Dióle pues a su esclava Bila por esposa, y llegóse a ella Jacob. Bila concibió y parió a Jacob un hijo. Entonces exclamó Raquel: Elohim me ha hecho justicia, Tanani, y ha escuchado mi clamor concediéndome un hijo. Por eso le llamó con el nombre de Dan. De nuevo concibió y parió Bila, esclava de Raquel, un hijo a Jacob. Y afirmó Raquel: sobrehumanas luchas, Naftulei, he reñido, Naftalí, con mi hermana y he vencido. Así pues le denominó Naftalí. Cuando vio Lea que había cesado de parir, tomó a su esclava Silpa y diósela a Jacob por esposa. Silpa, la esclava de Lea, parió a Jacob un hijo. Lea exclamó: buena suerte, Vagá, y púsole por nombre Gad. Más tarde Silpa, la esclava de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y afirmó Lea: para felicidad mía, Beosli, pues me felicitarán y Seruni, las mujeres, y púsole por nombre Aser. Caminaba Rubén por el tiempo de la siega del trigo, cuando halló en el campo unas mandrágoras, y se las llevó a Lea, su madre. Raquel dijo a Lea: dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Pero Lea le replicó: ¿te parece poco haberte cogido a mi esposo, que vas también a cogerte las mandrágoras de mi hijo? Contestó Raquel: pues bien, acuéstate contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Llegó pues Jacob del campo por la tarde, y Lea le salió a su encuentro diciendo: has de llegarte a mí, pues te he alquilado Secarti- Secartica formalmente por unas mandrágoras de mi hijo. En efecto, yació con ella aquella noche, y Elohim escuchó a Lea, la cual concibió y parió a Jacob un quinto hijo. Ella afirmó: Elohim me ha otorgado mi alquiler, Secari, por haber dado mi esclava a mi marido. Y llamó al niño con el nombre de Isaacar. De nuevo concibió Lea y parió un sexto hijo a Jacob. Lea dijo entonces: me ha regalado Elohim un buen regalo. Esta vez me conllevará Gisbeleni, mi marido, pues le he parido 6 hijos. Y le puso al niño por nombre Zabulón. Más adelante dio a luz una hija, a la que llamó Dina. Entonces se acordó Elohim de Raquel. Elohim la escuchó y dio fecundidad a su seno. Concibió pues y dio a luz un hijo. Ella exclamó:
Elohim ha quitado mi oprobio. Y le puso por nombre José, diciendo, añádame, Yosef, otro hijo. Ahora bien, cuando Raquel hubo parido a José, dijo Jacob a Labán, déjame partir para que me marche a mi lugar y mi país. Entrégame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y me iré, pues tú sabes el servicio que te he hecho. Repúsole Labán, si he hallado gracia a tus ojos, he adivinado que Yahvé me ha bendecido por tu causa. Señálame, añadió, tu salario y te lo entregaré. Entonces él respondió, tú sabes lo que te he servido y cómo se ha transformado tu ganado conmigo. En verdad poco era lo que poseías antes de mi llegada, mas se ha acrecentado copiosamente, pues Yahvé te ha bendecido con mi estancia. Ahora bien, ¿cuándo voy a hacer yo mismo por mi casa? ¿Qué te he de dar? Dijo Labán. Y replicó Jacob, no me des nada. Volveré a pastorear y guardar tu rebaño si me haces lo siguiente. Pasaré hoy entre todo tu rebaño separando de allí toda res moteada y manchada de color y toda res negra entre los carneros y manchada y moteada entre las cabras. Ese será mi salario. Mi rectitud testimoniará a mi favor el día de mañana cuando vengas a comprobar mi salario delante de ti. Todo lo que no sea moteado, manchado entre las cabras y negro entre los carneros será en mi poder un hurto. Bien, asintió Labán, sea conforme a tu palabra. Y aquel mismo día separó los machos cabríos listados y los manchados y todas las cabras moteadas y las manchadas, todo lo que tenía algo de blanco y todo lo negro entre los corderos, y lo puso en manos de sus hijos. Además señaló una distancia de 3 jornadas entre él y Jacob. Jacob pastoreaba el rebaño restante de Labán. Ahora bien, Jacob se proporcionó unas varas verdes de estoraque, de almendro, de plátano, e hizo con ellas unos descortezos blancos, dejando al descubierto la albura superior de las varas. Luego colocó las varas que había descortezado en los pilones, en los abrevaderos del agua, donde el rebaño venía a beber, a la vista del ganado, el cual poníase berriondo cuando venía a abrevarse. Así el ganado se enceló delante de las varas y luego parieron crías listadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separó los corderos y dirigió ese ganado hacia las reses listadas y todo lo que era negro en el rebaño de Labán. Así él colocó sus atos aparte sin ponerlos junto al rebaño de Labán. Además, cada vez que le ponían berriondas las reses más robustas, Jacob colocaba las varas en los pilones delante de las ovejas para que entraran en celo entre las varas. En cambio, cuando el ganado estaba débil, no las colocaba, de suerte que los animales endebles eran para Labán y los robustos para Jacob. Así el hombre se enriqueció mucho, mucho, y logró poseer numerosos rebaños y criadas y siervos y camellos y asnos. Pero oyó las palabras de los hijos de Labán diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y con lo que a nuestro padre pertenecía ha formado toda esa opulencia. Y observando Jacob el semblante de Labán, vio que no era para él como anteriormente. Además, Yahvé dijo a Jacob, vuelve al país de tus padres y a tu parentela que yo seré contigo. Envió pues Jacob por Raquel y Lea, citándolas en el campo junto a su rebaño, y les dijo, observo que el semblante de vuestro padre no es para mí como días atrás, pero el Dios de mi padre ha estado de mi parte. Vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con toda mi fuerza.
Vuestro padre, empero, se ha burlado de mí cambiando 10 veces mi salario, aunque Elohim no le ha permitido que me dañase. Si él decía así, las criadas moteadas serán tu salario, todo el rebaño paría crías moteadas. Y cuando decía, en cambio, las listadas constituirán tu soldada, todo el rebaño paría crías listadas. Así Elohim ha quitado el ganado de vuestro padre y lo ha dado a mí. Sucedió pues que cuando estaba en celo el rebaño, alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos que cubrían el ganado eran listados y moteados y manchados. Ahora bien, el ángel de Dios díjome en el sueño, Jacob, heme aquí, dije, y continuó, levanta por favor tus ojos y mira cómo todos los machos que cubren el ganado son listados, moteados y manchados, porque he visto todo lo que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una maceba y donde tú me hiciste un voto. Ahora disponte, sal de este país y vuélvete a tu patria. Raquel y Lea respondieron diciéndole, por ventura tendremos ya parte y herencia en la casa de nuestro padre. No hemos sido estimadas por él cual extranjeras, pues nos ha vendido y además se ha comido de lleno nuestro dinero. Pero en verdad toda la riqueza que Elohim ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Así pues, haz ahora cuanto Elohim te ha dicho. Aprestóse pues Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y se llevó todos sus ganados y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, dirigiéndose hacia Isaac su padre en tierra de Canaán. Ahora bien, Labán había marchado a esquilar su rebaño y Raquel hurtó los terrafín que su padre tenía. Por otro lado, Jacob engañó a Labán el arameo, no comunicándole que huía. Huyó pues con todo lo que poseía y se fue y vadeó el río y se dirigió a la montaña de Galaad. Al tercer día se le anunció a Labán que Jacob había huido y tomó a sus parientes consigo y persiguió por espacio de 7 jornadas, dándole alcance en la montaña de Galaad. Pero Elohim llegóse a Labán, el arameo, en sueño nocturno y le dijo, guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues a Labán, alcanzó pues Labán a Jacob, el cual había plantado su tienda en la montaña, mientras Labán la había plantado con sus hermanos en el monte de Galaad. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me has engañado y te has llevado a mis hijas cual prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste furtivamente y me engañaste y no me lo advertiste? De suerte que yo te hubiera despedido con alegría, con cantos, adufe y cítara. Ni me has dejado dar un beso a mis nietos y a mis hijas. En esto has obrado neciamente. Tengo a mano poder para hacerlos mal. Pero el Dios de vuestro padre me ha hablado anoche diciendo, guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Ahora bien, si has partido libremente porque anhelabas con vehemencia tu casa paterna, ¿por qué me has hurtado mis dioses? Contestó Jacob diciendo a Labán, temía en verdad porque pensé, no fueras a arrebatar a tus hijas de mi lado. Por lo demás, aquel en cuyo poder encuentres tus dioses no ha de vivir. En presencia de vuestros hermanos, identifica lo que conmigo haya tuyo y cógetelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró en efecto Labán en la tienda de Jacob, en la de Lea, en la de las 2 esclavas, y no los halló. Entonces salió de la tienda de Lea y penetró en la tienda de Raquel. Raquel había cogido los terafín y habíalos colocado sobre la enjalma del camello y habíase sentado sobre ellos. Registró pues Labán toda la tienda y no los encontró. Ella dijo a su padre, no vea con enojo mi señor que no puedo levantarme en tu presencia, pues tengo la regla.
Escudriñó Labán por toda la tienda y no halló los terafín. Entonces se encolerizó Jacob y recriminó a Labán. Tomó pues Jacob la palabra y dijo a Labán: ¿Cuál ha sido mi crimen o cuál mi culpa para que me persigas con tal ardor? Puesto que has registrado todo mi bagaje, ¿qué has hallado de todos los objetos de tu casa? Ponlo aquí a la vista de mis hermanos y tus hermanos, a fin de que ellos juzguen entre nosotros dos. Ahora, hace 20 años que estoy contigo. Tus ovejas ni tus cabras no han abortado, ni me he comido los carneros de tu rebaño. Jamás te traje red despedazada. Yo mismo la indemnizaba. De mi mano la exigías, robada de día o robada de noche. Durante el día me devoró el calor y el frío en la noche. El sueño además huyó de mis ojos. Llevo ya 20 años en tu casa. Te he servido 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Y 10 veces me has cambiado mi salario. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el terror de Isaac no hubiera estado de mi parte, seguramente me habrías ahora despedido de vacío. Elohim ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos y sentenció ayer noche. Entonces tomó la palabra Labán y replicó a Jacob: Esas hijas son mis hijas, los hijos mis hijos, y el rebaño mi rebaño, y todo cuanto ves es mío. Así pues, ¿qué podré hacer hoy a esas mis hijas o a los hijos que engendraron? Por lo tanto, pactemos alianza, yo y tú, para que sirva de testimonio entre ambos. Tomó pues Jacob una piedra y la erigió en Maseba. Luego dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Recogieron piedras e hicieron un manojo y comieron allí sobre aquel montículo. Labán le denominó Llegar Saaduta, y Jacob lo llamó Galet. Y exclamó Labán: Sea hoy testigo, este manajo, Gal, entre tú y yo. Por eso llamó con el nombre de Galet y también Mizpa, porque dijo: Vele, Yisef, ya ve entre yo y tú cuando nos hayamos alejado el uno del otro. Si tiranizas a mis hijas y si tomas a otras mujeres o más de mis hijas, a más de mis hijas, no hay un hombre con nosotros. Mira, Elohim es testigo entre yo y tú. Dijo además Labán a Jacob: He aquí este majano y ve ahí la maceba que he erigido entre yo y tú. Testigo sea este majano y testigo la maceba, de que ni yo he pasar este majano hacia ti, ni tú pasarás hacia mí, este majano y esta maceba para daño. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor, juzgue entre nosotros, el Dios del padre de ellos. Entonces juró Jacob por el terror de su padre Isaac. Luego Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus hermanos a comer. Comieron pues y pasaron la noche en la montaña. Por la mañana levantóse temprano Labán, besó a sus nietos y sus hijas y los bendijo. Luego partió y regresó a su residencia. También Jacob emprendió su camino y encontráronse con él unos ángeles de Elohim. Exclamó Jacob cuando los vio: Campamento Maanet de Elohim es este, por lo cual puso el nombre de aquel lugar Maanallín. Luego envió Jacob emisarios ante sí a su hermano Esaú a tierra de Seir, al campo de Edom. Y le dio órdenes diciendo: Así diréis a mi hermano Esaú: Así ha dicho tu servidor Jacob: He residido con Labán, deteniéndome hasta ahora. Poseo toros, asnos, ganado menor, siervos, esclavas.
y he querido enviárselo a comunicar a mi señor con objeto de dar gracia a tus ojos. Mas tornaron los emisarios a Jacob diciendo, hemos ido a tu hermano Esaú, e incluso viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob temió mucho y se angustió. Entonces dividió a la gente que traía consigo, así como al ganado menor, el ganado mayor y los camellos, en dos campos, pues se dijo, si Esaú llega al campamento primero y lo desbarata, quedará a salvo el campo restante. Luego exclamó Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu país y tu parentela que yo te favoreceré. Sobrado pequeño soy para todos, todas las mercedes y toda la lealtad de que has hecho objeto a tu siervo, pues con solo mi callado va de este Jordán y ahora me he convertido en dos campamentos. Sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues le temo. No sea que llegue y me hiera a la madre con los hijos. Ahora bien, tú dijiste, yo te favoreceré sin falta y haré tu descendencia como la arena del mar, que por lo abundante no puede contarse. Aquella noche pernoctó allí. Después de lo que tenía en su poder, tomó presente para su hermano Esaú 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías, 40 novillas, 10 novillos, 20 asnos, 10 pollinos. Entregó en manos de sus servidores cada hato por separado y dijo a sus servidores, pasad delante de mí y dejad un espacio entre hato y hato. Luego ordenó al primero diciendo, cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y a quién pertenece eso que te precede? Dirás a tu servidor Jacob, es un presente que envía a mi señor Esaú. Y he aquí que incluso él viene en pos de nosotros. Y también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras los atos mandó diciendo, tales palabras dirigiréis a Esaú cuando lo halléis y añadiréis, he aquí que tu servidor Jacob viene tras nosotros, porque pensó, aplacaré su semblante con el presente que me precede, y después de esto veré su rostro. Quizás me acoja favorablemente, afablemente. Desfiló pues el presente delante de él, que pernoctó aquella noche en el campamento, pero aquella misma noche se levantó y tomando a sus dos esposas, a sus dos criadas y a sus 11 hijos, atravesó el vado de Yaboc. Los cogió pues y les hizo pasar el torrente, luego hizo pasar lo que tenía. Quedóse entonces Jacob solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Como viese que no le podía, alcanzóle en la articulación del muslo y se dislocó la articulación del muslo mientras Jacob peleaba con él. Entonces dijo el personaje, déjame marchar, pues raya el alba. Mas respondió Jacob, no te dejaré marchar sin que me hayas bendecido. Él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Contestó Jacob. Dijo él, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado, Sarita, con Elohim y con hombres y has vencido. Jacob entonces le preguntó y díjole, declárame por favor tu nombre. Respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y allí mismo le bendijo. Jacob denominó al lugar Penuel, porque se dijo, he visto a Elohim cara a cara, Panim, y sin embargo ha quedado a salvo mi vida. En cuanto pasó Penuel, le salió el sol e iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático, que está en la articulación del muslo, porque él había tocado la articulación del muslo de Jacob en el nervio ciático. Ahora bien, Jacob alzó sus ojos
y mirando, he aquí que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió los niños en torno a Lea y a Raquel y en torno a las dos siervas. Y a la sierva y a sus hijos puso en cabeza detrás a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los postreros. Él por su parte pasó delante de ellos, se prosternó en tierra 7 veces hasta llegar a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, echóse sobre su cuello y le besó, y rompieron a llorar. Luego alzó Esaú sus ojos, y viendo a las mujeres y los niños preguntó, ¿qué son estos tuyos? Contestó, son los hijos que Elohim ha hecho merced a tu servidor. Acercáronse entonces las siervas juntamente con sus hijos y se prosternaron. Enseguida también llegóse Lea con sus hijos y prosternáronse. Por fin se acercaron José y Raquel y se prosternaron. Preguntó él, ¿qué objeto tiene para ti todo este campamento con que me he topado? Replicó, es para hallar gracia a los ojos de mi señor. Dijo Esaú, yo tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Mas repuso Jacob, no, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi obsequio de mis manos, ya que he contemplado tu rostro como quien contempla el rostro de Elohim y me has acogido bien. Recibe pues, por favor, el regalo mío que se te ha traído, porque Elohim me ha sido propicio y pues tengo de todo. Y como le porfiara, lo aceptó. Luego dijo Esaú, partamos y marchemos, y yo iré delante de ti. Pero Jacob le contestó, mi señor sabe que los niños son delicados, y he de cuidar las ovejas y vacas que están criando. Si lo arrean con violencia un solo día, perecerá todo el ganado menor. Pase pues mi señor delante de su servidor, y yo me moveré a mi comodidad al paso del convoy que me precede y al paso de los niños, hasta que llegue a donde mi señor en Seir. Propuso Esaú, permíteme dejar atrás contigo parte de la gente que me acompaña. ¿Para qué eso? Contestó. Halle solo gracia a los ojos de mi señor. Esaú volvióse aquel día por su camino a Seir, mientras Jacob marchó a Sucot y se construyó una casa. También hizo para su ganado cabañas, Sucot. Por eso puso el nombre de aquel lugar Sucot. A su venida de Padán Aram, Jacob llegó incólume a la ciudad de Siquem, que está en el país de Canaán, y acampó enfrente de la ciudad. Luego compró la parcela del campo donde había desplegado su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 quesitas. Quesitas. Allí erigió un altar, al cual denominó El Elohet Israel. Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, salió a ver a las mujeres del país. Viéndola Siquén, hijo de Amor, él y Veo, príncipe del país, la cogió, cohabitó con ella y la forzó. Como quedase él prendado de Dina, hija de Jacob, y llamase a la muchacha, hablóla al corazón. Además, Siquén habló a Amor, su padre, diciendo, tómame a esa muchacha por esposa. Ahora bien, Jacob tuvo noticia de que se había deshonrado a Dina, su hija. Pero como sus hijos se hallaban en el campo con el ganado de él, Jacob se calló hasta el regreso de ellos. Entre tanto, Amor, padre de Siquén, se dirigió a Jacob para hablarle. Los hijos de Jacob volvieron del campo en cuanto lo oyeron, y los hombres se contristaron y encolerizaron mucho porque se había cometido una villanía contra Israel al cohabitar con la hija de Jacob, no debiéndose haber obrado de ese modo. Habló pues Amor con ellos diciendo, Siquem mi hijo se ha prendado de vuestra hija. Dádsela por favor como esposa, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y a vuestras
y a nuestras hijas cogéoslas. Habitaréis con nosotros y el país estará a vuestra disposición. Estableceos, recorredlo, negociando y adquirid posesión en él. Además, Siquem dijo al padre y a sus hermanos de ella: logre yo hallar gracia a vuestros ojos, y lo que me digáis daré. Recargadme mucho donación y regalos nupciales, que yo entregaré cuanto me indiquéis, pero dadme a la muchacha por esposa. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y su padre Amor y le hablaron con falsía, porque aquél había deshonrado a Dina, hermana de ellos. Dijéronle pues: no podemos hacer tal cosa entregando nuestra hermana a un hombre que es incircunciso, pues sería un oprobio para nosotros. Solo con esta condición convendremos con vosotros, si venís a ser como nosotros, haciendo circuncidar de entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos a vuestras hijas para nosotros y habitaremos con vosotros y constituiremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis haciendo circuncidar, tomaremos a nuestra hija y nos marcharemos. Sus palabras parecieron bien a los hijos de Amor, así como a los hijos de Siquén, a los ojos de Siquén, el hijo de Amor. El joven no tardó en realizar la cosa, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Amor y su hijo Siquén se dirigieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los conciudadanos diciendo: estos hombres son pacíficos con nosotros. Habiten pues en el país y recórranlo negociando. He aquí que el país se ofrece vasto ante ellos. Nos tomaremos a sus hijas por esposas y le daremos a nuestras hijas. Pero solo con esta condición nos concederán estos hombres el habitar con nosotros y venir a ser un solo pueblo, haciendo circuncidar de entre nosotros a todo varón como ellos son circuncidados. Sus rebaños, su hacienda y todas sus bestias no serán nuestros. Solo porque le demos nuestro consentimiento habitarán con nosotros. Dieron oídos a Amor y a su hijo Siquén todos los que salían por la puerta de la ciudad y fueron circuncidados todos los varones cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando más padecían dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sendas espadas y atacaron la ciudad a mansalva, matando a todos los varones. También a Amor y a Siquén, su hijo, mataron a filo de espada. Luego tomaron a Dina de la casa de Siquén y se salieron. Los hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque habían deshonrado a su hermana. Además, cogiéronse los rebaños, las vacadas y los asnos de aquellos, más lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y aprendieron toda su fortuna y todos sus pequeñuelos y sus mujeres, y saquearon todo cuanto había en las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví: me habéis perturbado haciéndome odioso a los habitantes del país y a los cananeos y a los pereceos. Yo cuento con corto número de hombres, y aquellos se congregarán contra mí, me desbaratarán y seré exterminado juntamente con mi casa. Pero ellos respondieron: ¿es que se podía tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Dios, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de continuar leyendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones, por todos tus favores, Señor, por dejarnos este registro de tus hechos poderosos, Señor, de tus bendiciones concedidas a estos hombres, de tu favor para con ellos, Señor. Entendemos que no cambias, Señor, que eres el mismo,
y que hoy también podemos nosotros descansar en tu fidelidad. Soberano Dios, nos ponemos en tus manos en este día, esperando, Señor, que nos dirijas en todas las cosas que hagamos. Ayúdanos, Señor, para vivir de manera agradable ante tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.